Mi tiempo con Dios. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Hechos y hoy vamos a leer el capítulo número 19 de los versículos 23 al 41. Pero primero vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo que podemos disfrutar hoy de la lectura de tu palabra, Señor. Bendícenos con tu presencia, Dios, y queremos, Señor, escuchar tu palabra y meditar en ella, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable a través de la lectura y la meditación del día de hoy. Quedamos en tus manos y te pido que bendigas a cada persona que escuche este audio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Disturbio en Éfeso. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos, los reunió a todos juntos con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras: Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo habló de la pérdida del respeto público para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que a Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: «Grande es Artemisa de los Efesios». Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro arrastrando a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Adentro era un griterío, algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar. Pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas. «Grande es Artemisa de los Efesios, grande es Artemisa de los Efesios». Por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. «Ciudadanos de Éfeso», les dijo, «todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado de que esto es un hecho innegable, no debería perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales, y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir». Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Bueno, este es el final del capítulo 19 del libro de los Hechos y vemos que en los primeros versículos ayer hablamos acerca de cómo Dios utiliza al apóstol Pablo para que muchas personas se conviertan y ellos vean los milagros que hacía Pablo por medio
de incluso la ropa que tenía o los paños que él utilizaba que tocaban la piel para que personas enfermas se sanaran y personas que estaban poseídas de espíritus fueran liberadas de todas esas opresiones. ¿Qué es lo que pasa en este momento? En este momento muchas de las personas empiezan a creer en el Señor, y recuerden que el ministerio del apóstol Pablo en esa época tenía dos grandes enemigos. El primer enemigo eran los fariseos, los judíos de las sinagogas, que ellos, a pesar de que Pablo les explicaba en base a la palabra de Dios, con todos los testimonios y con todas las profecías acerca del Mesías que se cumplían en la vida de Jesucristo, porque él también era un erudito de la palabra de Dios y él podía explicarles a ellos con el fundamento de la palabra de que Jesucristo era el Mesías, pero ellos no querían entregarse al Señor porque ellos tenían una posición en las ciudades, porque el solo hecho de ser fariseos les permitía a ellos tener un estatus, una posición donde siempre los colocaban en los primeros lugares, donde obtenían muy buenas ganancias, donde vestían bien, y eso les daba una posición. Ellos pensaban que de pronto al recibir a Jesucristo como el Salvador, ellos iban a perder esta posición, y por no perder esta situación, por no perder, esta posición, ellos decidían no entregarse al Señor y no recibieron a Jesucristo como Dios y Salvador. Ese era uno de los enemigos. Lo segundo era que en Éfeso era una ciudad portuaria, era una ciudad muy importante de Asia, y en esta ciudad había un templo muy grande, era algo muy bonito que inclusive se estaba considerado en esa época como una de las 7 maravillas que habían, y mucha gente iba a Éfeso a visitar este templo, y era un templo a una diosa pagana que llamaba Artemisa o Diana, como lo hablan en otras versiones. ¿Qué pasaba con esto? Habían artesanos que ellos hacían pequeños estatuas y las vendían, y ellos ganaban mucho dinero por la venta de estas estatuas. Entonces ellos vieron que lo que estaba haciendo Pablo les estaba quitando el negocio a ellos. ¿Por qué? Porque cuando una persona conoce de Jesucristo como Dios y Salvador, entrega su vida a Dios, esta persona empieza a indagar y empieza a leer la palabra de Dios y empieza a darse cuenta de que muchas cosas, muchas prácticas que hacía antes eran pecado para Dios. Y mire qué es lo que nos dicen los mandamientos. Si nosotros vamos a Éxodo en el capítulo 20, después del versículo 3, empieza a hablar el Señor acerca de los mandamientos, y el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. No tengas ningún otro Dios aparte de mí, dice el Señor. Es lo que el Señor estableció primeramente. ¿Por qué? Por beneficio a nosotros, no por beneficio para Él, sino que si nosotros tenemos a Dios en primer lugar, pues vamos a ser bendecidos, porque esa adoración al verdadero Dios nos va a traer mucha bendición. Después sigue hablando el Señor en el mismo Éxodo, en el versículo 4, dice: no tengas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Mire que esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con ellos? Lo que estaba pasando era de que esta gente estaba rindiendo culto tenían idolatría, esas imágenes, y por eso las compraban mucho. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y ahondamos en ella, ¿qué es lo que pasa? Nosotros dejamos de rendir idolatría, dejamos de comprar escapularios y todo eso, porque es que dentro de la idolatría, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, crucifijos, cuando de pronto tenemos fotografías o medallas o escapularios o incluso Cristos, imágenes de Cristo pequeñas que adoramos, o la Virgen o algún supuesto santo, todo esto es objeto de idolatría. O cosas de pronto como de la buena suerte, una herradura o la pata de un conejo que nos va a dar protección. Todas estas cosas porque estamos depositando nuestra confianza en eso, y eso es idolatría. Y mire que no solamente en eso, los horóscopos también están considerados como eso,
como los amuletos y las brujerías, todas las cosas, el leerse la mano y todo lo que habíamos hablado anteriormente, la hechicería. Eso es idolatría y eso está prohibido por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios, desde muchos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También hay otra clase de idolatría, por ejemplo, poner a la familia, el dinero, el trabajo, las figuras del deporte, de la televisión, las estrellas de cine, los cantantes, incluso, mire, líderes religiosos, pastores. Hay mucha gente que endiosa a los pastores, que ponen más su confianza en ellos que en el mismo Dios, y eso es pecado y es idolatría. Entonces, lo único que nosotros debemos de hacer es adorar al único Dios verdadero. El resto es idolatría y el Señor no quiere que nosotros idolatremos nada. Dios no comparte su gloria con nadie. Y hoy te hago una pregunta a ti. ¿Tienes algún Dios o tienes algún ídolo a quien tú le rindas adoración? Es bueno examinar nuestro corazón, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cada uno de nosotros a revisar nuestro corazón, porque de verdad que esto nos lleva primeramente a pecar y alejarnos de Dios y estar perdiendo el tiempo con cosas o con objetos que no tienen ningún poder, que son simplemente objetos de madera o de metal o de cualquier material que no nos va a ayudar. Y por estar adorando esas cosas dejamos y perdemos, desperdiciamos el adorar al verdadero Dios. Entonces, ¿qué pasaba con esta gente? Esta gente se llenó de rabia, se llenó de cólera porque ellos empezaron a alborotar a la gente y entonces también empezaron a gritar inclusive en todo eso cuando los artesanos se pusieron de acuerdo y empezaron a hablar en el tumulto de gente. Mire que anoche en la reunión de nuestro discipulado del libro de Hechos hablábamos precisamente de eso, del poder que tienen las masas, que muchas veces la gente en las masas, hay mucha gente que está dentro de las masas y ni siquiera se dan cuenta porque están protestando. Están ahí y empiezan a gritar arengas y empiezan a decir viva o no sé qué, otras cosas, pero ni siquiera se dan cuenta. Y esto fue lo que ellos utilizaron ¿para qué? Para sacar a Pablo de ahí, porque es que ellos estaban llenando de confusión a la gente y empezaron a gritar a grandes Artemisa de los Efesios y empezaron como a exaltar a esto. Entonces, dentro de ese griterío, lo que creaba era confusión porque unos decían una cosa y otros decían otra, y el mismo Pablo inclusive quiso ir a bajar los humos de esto, pero no lo dejaron ir porque en ese momentico las masas que estaban ahí ni siquiera se daban cuenta de lo que estaban haciendo, pero si hubiera ido Pablo seguramente lo hubieran apedreado, le hubieran hecho daño y lo único que ellos estuvieron haciendo ahí fue casi que por 2 horas, dice, grandes Artemisa de los Efesios, grandes Artemisa de los Efesios, empezaron a alabar a esta diosa. ¿Para qué? Para el negocio que ellos tenían. Mire cómo es de sutil la idolatría y la gente que maneja la idolatría. Ese negocio se les estaba dañando, entonces ellos querían exaltar. Pero por fin el alcalde de allí, de esa ciudad, logró callarlos. ¿Sabe para qué? Para decirles a ellos, todos saben que la ciudad de Efeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Mire lo inteligente. Yo pienso para mí, en mi corazón, de que este hombre ya era cristiano, ya había creído en el Señor. Entonces le sigue diciendo, dado que esto es un hecho innegable, no deberían de perder la calma ni hacer algo precipitado, porque ellos querían matar o pedrear a Pablo. Ustedes han traído a estos hombres, habían unos seguidores de discípulos de Pablo que estaban ahí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado nada en contra de su diosa. O sea que si ustedes tienen algo en contra de ellos, pues llévelos a la ley, a la justicia. Para eso hay una justicia donde ustedes pueden ir y demandarlos simplemente. Entonces los calmó y esto fue lo único que ellos pudieron en ese momento como calmar esa turba. Pero lo que más quiero hoy es que nosotros tengamos en cuenta de que la idolatría, muchas veces nosotros idolatramos algo y no nos damos cuenta. Antes de conocer al Señor yo tenía muchos ídolos, pero gracias a mi Señor hoy en día solamente adoro a mi Señor,
al Señor Jesucristo, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos revele si hay algo en nuestro corazón, si verdaderamente nosotros tenemos algún ídolo, puede ser un hijo, puede ser la esposa, puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser cualquier cosa que de pronto esté interponiéndose entre nuestro Señor y nosotros. Entonces, para quitarlo inmediatamente y orar al Señor para que el Señor nos ayude en esto. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por esta bendición tan grande que nos has dado, Señor, en esta mañana de conocer esta palabra, Señor, de saber de que hemos pecado muchas veces, Señor, y te pedimos perdón porque hemos tenido ídolos, Señor, hemos adorado cosas que no deberíamos de adorar, Señor. En este día, Señor, yo te pido perdón personalmente por todos los ídolos que yo he construido, he tenido en mi vida, Señor. Y hoy, Señor, quiero adorarte solamente a ti, Señor. Yo te pido, Padre Santo, de todo corazón, Señor, que bendigas a cada persona que escucha estos audios. Y te pido también, Señor, que nos ayudes y nos bendigas el resto del día. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.